donde nosotros vivíamos, ahí nació la guerrilla. Es las periferias de Juchitoto. Ajá, de ahí nací yo, un lugar que le dicen Mirandilla. Entonces ahí nació la guerrilla. Ahí comenzaron gente de ir de otros lugares, como de San Salvador, a hacer reuniones, gente que no conocíamos nosotros, a hacer núcleos ya de guerrilleros. Y yo tenía mis 8 años, 9 años. Pero ya cuando entró el 81, ya tenía mis años yo. Entonces ya comencé a hacer ya a entrenar, ya campamentos, con pocas armas, ¿verdad? Un armamento bien liviano, por ejemplo, escopetas 12, fusiles 22, pistolas, su ametralladora Uzi, que era lo que había, y algún FAL, así, fusiles más pesados. ¿Y desde los 8 años empezó a conocer los nombres de los sí, ahí los familiarizamos, ahí nacimos en eso, pues. Pero ya el 82 para acá, sí, ahí ya de lleno ya al ejército, a ingresar de lleno ya, pues, ya con el armamento que me dieron, un M16, el equipo. ¿Ya tenía sus 12 años? Ya tenía 12 años. Entonces, en el 80 entré al RP. Yo estuve en la RN unos días, no me gustó y me metí al RP de lleno. ¿Por qué no le gustó? Porque la verdad es que hubieron problemas ahí, muerte de mi papá, se murió mi papá y había una confusión, como que fue preparado como boicot porque era comandante. Entonces los otros, él se oponía a que ejecutaran a la gente que solamente pedía permiso para ir a sus casas a descansar, le daban, decían que era infiltre. Entonces por esa razón vino y por ahí previno la muerte de él. Le dieron decían, todo el que hacía eso decían que era contrarrevolucionario y que estabas en contra de la línea. Entonces, en ese tiempo ingresé yo al ERP. Pero no había tenido todavía algún choque, algún enfrentamiento, Me iba de aquí, de un lugar que le dicen de Mirandilla, que es de Juchitoto para arriba, hasta allá Palo Grande, hasta el Roble, cerquito de Juchitoto. ¿Caminando? Sí, caminando. Me iba a dejar papeles porque no habían radio en esa época, en los 81, por ahí así. No habían radio. Así se comunicaba. Sí, pero luego ya en el ERP ya dejé eso. Ya no fui correo, aunque ya fui un combatiente. Ahí se caracterizaba porque era una fuerza bastante beligerante que tenía su armamento y se equipaba bien, eran pocos. Era una fuerza, la mayoritaria fuerza era de la RN en esa área que te estoy hablando del Cerro de Guazapa, que es Cantón Palo Grande, el Roble, Mirandilla, el Zapote, todo eso a la periferia del Cerro de Guazapa. Eran campamentos de la RN, esa era la fuerte ahí. Porque ahí el batallón que entraba, me acuerdo que yo estaba bien bicho, que no cargaba ni armas. Aniquilaron una tanqueta de caballería en los años 82, 81, por ahí así en esa época, porque ya hace tiempito. Ahí aniquilaron a esa tanqueta, entró al Roble, venía con todo. De Juchitoto para acá, ya parece que tú has ido al Roble. Venía con todo y no se detenía. Entonces un camarada que le decían Paulino, buen combatiente que murió, ahí todos los buenos se morían rapidito. El que era muy agresivo moría. Entonces venía la tanqueta, era una UR, y venía un ML. Ajá, es uno que hay. Todavía tienen unos en caballería. Ese ML venía adelante y la tanqueta apoyando con una coaxial. Pero era una ametralladora que cargaba eléctrica, que bárbara, como se veía, como que aceleraba un carro, como la ametralladora del A37. Entonces no lo detenían, ya lo teníamos encima porque ya había bastante gente. Esos fueron los últimos enfrentamientos que yo padecí en la RN, pero yo ahí andaba de correo, solo con pistola, era un bicho pues. Pero se andaba viendo sí, andábamos en la juega, en el puesto de mando andábamos. Puesto de mando, andaba yo.
Entonces ahí ese Pablino, ahí no, ahí con un RPG-2 era el que había en ese tiempo, un bastón chino le decían en ese tiempo a ¿No ese. había RPG-7? No, pero ese RPG-2 también es potente. Vino ahí con ese tenía valor, a media calle cayó hincado el Pablino y con el RPG-7 como de que el palomango lo agarró y cabal se lo metió. Ey, se quemó. Ey, es bárbara ese RP. Sí, sí, nosotros fuimos y le quitaron se le quitó la ametralladora a todos, a los dos, a la UR, al ML, todos. El ML, ¿cómo le iba a quitar el cañón? Pero sí, ahí quedó la tripulación. Que ahí no andaba mucho. No, pero ahí andaba el Atlacá también, supuestamente. Pero fue en la noche. En la noche ya ellos dejaron eso abandonado ahí, las tanquetas. Después regresaron a traerlas. Fue bien terrible eso. Ya cuando estaba... No, fue terrible en esos tiempos. De ahí yo, como lo que te digo, me salí de la RN, ingresé al RP. Un chero me dijo, ahí vámonos para el RP, que ahí mira, buena ropa, buenos blue jeans, buen M16 nuevo. ¿Él ya estaba ahí? Sí, ya estaba. Lo fuimos, me fui. Ingresé. Estaba Jaime, un chele Jaime que era jefe. Ese me quería tronar a mí. Ese Jaime. De Secdónimo. Secdónimo. Porque a ver cómo llama. A saber, yo no lo sé. Y ingresé. Y sí, los dieron un entrenamiento bien duro para entrar al RP. Sí, los dieron el armamento, un M16, 7 cargadores, 300 cartuchos, 2 granadas de mano. Bien armado, en los 80. Bien armado ya. Un solo uniforme ahí. Puros M16 nuevos. Igual que el soldado. Sí, igual, en los tiempos 80 y uno ya a mediados ya para entrar al 82. Llegamos, estuvimos allá en ese lugar que le dicen Palo Grande un tiempo, pero los bombardeos eran bárbaros. Ahí se estrenó el Belloso. Ahí estaba yo en el RP, en ese campamento, el Roble. Y el Belloso llegó a mediados, como en octubre del 82, al Palo Grande. El posta que estaba se lo echaron, que era de nosotros. Degollado lo hicieron. Al lado de las trincheras que teníamos, le decían el Torolillo. Pero es de la calle que viene de la calle nueva, de Uchitoto, el Aceituno, le dicen para arriba. Entonces toda esa zona traían. Pero ahí no pasó el Belloso. Hasta ahí llegó. Emplazaron una .50 en un palo zapote que los bañaban ahí. Los hicieron bajar, pero no pasó de ahí. No avanzó ni 5 metros más. Ahí le pusieron el cerco. Es que mira, tenía la RN en esa zona, estaba una concentración bárbara de guerrilla. Allá había guerrilla que era en esos tiempos y tenían armamento, se armaron en un abrir y cerrar de ojos. Y buenas armas. Les cayó una buena dotación. Sí, les cayó una. Nosotros, cuando estuvo en la RN, esperamos un avión, ahí los planes de la zona baja, pero no, o sea, una avioneta logró caer. Entonces, y traía armas, ¿va? Entonces en esos tiempos fue, pero el ERP era más militarista. Ese era, Joaquín Villalobos tenía una línea y como también estaba el capitán, aquel capitán que se desertó de la segunda brigada, mi capitán Bernal Sandoval. Entonces era el instructor del ERP. Y después, ya te voy a contar el relato. Te voy a contar el relato. Bueno, llegué al RP, los entrenaron, los mandaron para la zona alta, que es el Salitre, donde habla Nectalí. Yo lo conocí ahí, en Nafal estuvo Nafal, fue de las fuerzas especiales. Era un bicho, yo iba al quemado, porque nosotros... ¿Y lo vio? Sí, el quemado, o sea que ese campamento del ERP era como seguridad. Vaya, por lo menos vos estás aquí. Vaya, a vos te toca la seguridad allá por la Coríncale. Ahí te toca a vos. Los demás puestos ya estaban, los campamentos. Entonces, llegamos ahí. Y ahí los dimos duro con la primera brigada. Ya entrando al 83. La primera brigada, al batallón Soriano, nosotros no le teníamos miedo. No le teníamos el Atlacate y el Belloso, les teníamos respeto, pero ya después, ya con las minas, ya los valí, porque
una mina tenía una compañía. Tenía que hacer donde caer un perímetro de seguridad y ahí se detenía con una mina. Porque para eso era terrible, lo del ERP, nosotros hacíamos las minas, nosotros las poníamos con el C4 o TNT. Vino un ruso y un vietnamita a enseñarlo, ese tipo de artefactos. ¿Cómo lo armabas? Ellos te daban un taco de TNT y vos lo tenías que hacer. Te daban un taco de TNT, una batería y una cápsula detonante. Entonces eso era lo que nosotros nos daba la fuerza para poner. Pero si entraba el Atracat, teníamos pánico. Si era el batallón Soriano o el batallón Libertadores de la PH, una vez llegó el batallón Libertadores a la zona ahí de Piedra Labrada. Iban para un mes, no aguantaron 4 días. Todas las noches nosotros los atacábamos por todos lados, una gran balacera. Al siguiente día, como a los 3 días, creo que fue, se dieron la fuga, porque no los respetábamos en el aspecto de que no tenían tácticas de combate. Llegaban a un palo, a una gran trinchera, y quién no va a mirar una trinchera desde lejos y le vas a tirar con un bazucazo. ¿Llegaban a relajarse ahí? Sí, a relajarse. La primera brigada, los de la quinta brigada, de Cojute, todo eso, el cerro, todas esas zonas cuidaban desde la Puente La Guara hasta Suchitoto. Tenían base, pero no, y cuando nosotros queríamos, sí, hasta Suchitoto tenían sus bases, la quinta brigada. Ajá. Pero nosotros, una ventaja que tenía la guerrilla era que conocía la zona. Si vos conocés la zona, tenés la ventaja de ganar. Hicimos ese trabajo ahí en el RP que estuve en ese tiempo, pero ya en el 83 me mandaron para Morazán con un grupo de tropas. Ajá, sí, vaya, de ahí vamos en el relato. Fuimos a Morazán, a Patín, de ahí de Guasapa, Patín, ahí. Buena camellada, buena camellada de ahí de aquí del Cerro Guasapa, cruzando todo lo que es Cabaña, San Vicente, a Patín. Ratos en el día los escondíamos, en la noche caminábamos y hay veces caminábamos hasta en el día. Llegamos en 8 días a un lugar que le dicen San Gerardo, al norte de San Miguel, cerca de Nueva Veneta de San Juan también. Bueno, llegamos. La área de nosotros era toda esa zona, al norte de San Miguel, San Luis de la Reina, San Gerardo, Carolina, Chapeltique, Nueva Veneta de San Juan, y todas esas zonas los movíamos, pero nosotros no sabíamos a qué íbamos. Como a los 15 días los presentaron al capitán Mena Sandoval. Dijeron que íbamos a la escuela militar de la escuela. Capitán Mena Sandoval. Que íbamos para una escuela de adiestramiento militar de fuerzas especiales de la BRAS. Ajá, y la escuela la iban a establecer en la hacienda Los Amates, entre San Gerardo y Nueva Veneta de San Juan. Mira, hay una hacienda grande ahí, y ahí asentaron, ahí dijeron que iba a ser la escuela. Habíamos 300. Hey, pero ahí ya tenía ya más edad usted, ¿verdad? Ahí ya tenía Cuando andaba por los 12, 13 años. 17, 16 años, por así. Ya, acuérdate que ya pasaron 3 años, desde el 80, a esa fecha ya tenía como 16, por 15, 17 años. Y llegó el capitán ese. Él era el instructor, él era el macizo de la escuela. Entonces, a mí me tocó un instructor coreano, ese era el que nos enseñó a nosotros las técnicas de combate, de acercamiento, técnicas militares, manejos de armas, de explosivos y zapadores, de todo, de todos los enseñaron. Era un hombre audaz,
ese mercenario. Era un mercenario. Hasta aquí la barba, un AK, ni AK-47 había, pero él ya cargaba un AK. Sí. Era un hombre de respeto, de esos guerrilleros que vinieron a ayudarle a la guerrilla en términos de adiestramiento. Eran unos hombres que rapidito te lavaban el cerebro, te dejaban quieto, pues. Tenían una capacidad. Esa era la lógica, ese era el trabajo de ellos. Bueno, estuvimos 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, hasta noviembre en la escuela de 3 meses fue. No salimos a ningún, solo venían los operativos, nosotros lo que hacíamos era desplegarlos. Venía la 3ª brigada a esa zona, el batallón Arce, los desplegábamos. Allá tuve la oportunidad de ir a combatir con otras. Sí, allá los dimos porque, pero ahí había guerrilla que era, te digo que el RP de esa zona era la base que tenía la base más grande, porque nosotros estuvimos asediando San Gerardo cuando llegó un puesto de mando ahí. 300 habíamos guerrilleros y solo en un cerro. 300, esperamos a un desembarque en ese tiempo. Un desembarque que supuestamente la Fuerza Aérea iba a caer. No cayó. Hasta allá por ciudad, ¿cómo se llama? Un poquito retirados fueron a tirar. Sí, por Ciudad Barrio. Hasta allá fueron a caer. No, hombre, si para 2 escuadrones estaba la capacidad. Teníamos 2.50 en esa área ya de San Gerardo, que te digo. Porque si vos tal vez has ido a San Gerardo, ese pueblo está en un hoyo. Cerro aquí, pero la Fuerza Aérea le cayó ahí.